Listo. Bien, entonces nuevamente bienvenidos a todos, por favor. Muchísimas gracias por estar aquí. Como les comento, entonces vamos a hacer la explicación de dos evidencias muy puntuales, la evidencia 5 y la evidencia 6. De estas dos evidencias, pues básicamente tenemos un estudio de caso es la evidencia 6 y unas situaciones empresariales que nos plantean en la evidencia número 5. Son, digamos que, situaciones empresariales en cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces vamos a ir, en este instante voy a compartirles la pantalla para que desde allí podamos observar cómo cómo se van a desarrollar estas dos evidencias. Pues ya habíamos empezado a desarrollar las evidencias 1, 2 y 3. Sí, las evidencias 1, 2 y 3. Estas evidencias, recuerden que estaban desarrollándose con el trabajo que pues explicamos ya hace unos días atrás. Evidencias que, bueno, como les comento, ya algunos de ustedes han venido pues cumpliendo con la entrega de estas tareas. Entonces voy a compartirles acá, por favor, me informan si están viendo mi pantalla. Sí, señora. Sí, señorita. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, aquí Brigitte me dice que tiene mala conexión. Bueno, igual, Brigitte, no te preocupes, la sesión queda grabada para que tú puedas acceder después de pronto si no tienes buena conexión. Listo, entonces vamos a observar nuestra guía de aprendizaje. Recordemos que esta guía de aprendizaje es un poco larga. Tiene varias horas en ejecución, 233 horas. Recuerden que vamos hasta el 11 de julio, ¿sí? 11 de julio. El 11 de julio exactamente cae un sábado, mentira, estoy aquí en junio, 11 de julio, cae un lunes, ¿sí? Este día lunes cierra las actividades. Por favor, pues no las dejemos vencer, aunque tenemos la posibilidad de hacer entregas tardías, ¿no? Recuerden que siempre están activas esas entregas tardías, pero pues procuremos hacer nuestras entregas dentro del tiempo previsto. Otra cosita que quiero comentarles, digamos que ahorita para finalizar el mes de junio, que ya finalizamos la próxima semana, tendremos sesión hasta el día, nuevamente el primero, pero pues esta sesión va a ser muy corta, puesto que simplemente pues se van a recibir preguntas. Hoy vamos a explicar las dos evidencias que nos hacen falta, pero pues no vamos a entrar, digamos, ese día no se va a entrar en detalle en explicaciones, simplemente se van a recibir preguntas de pronto para el desarrollo de las tareas que estén pendientes. Sí, para la próxima semana, la siguiente semana que comprende del 4 de julio, ¿sí? 5 de julio porque 4 de julio es festivo, bueno, desde el 5 de julio hasta la semana que va hasta el viernes 8, esa semana estaremos en plan de mejoramiento. El SENA entra como en una especie de receso escolar en estas 2 semanas que van del 5 al 15 de julio, ¿sí? En la primera semana, pues vamos a estar en una especie de plan de mejoramiento para aquellas personas que de pronto han venido con, de pronto, algún tipo de retraso en la entrega de sus actividades. Se les van a enviar correos especiales a estas personas que deben evidencias de aprendizaje y pues la situación ahí es para ponernos al día. La siguiente semana, pues sí habrá formación normal, esa formación del 11 al 15 de junio y ahí en adelante estaremos en formación normal. Esta semana que les digo, del 5 al 8, podría decirse que es una especie de receso, aunque ustedes pueden seguir desarrollando sus evidencias de trabajo, ¿no? Pero pues no va a haber formación esa semana, no se les va a conectar a ustedes en ningún tipo de sesión, simplemente ustedes van a tener el tiempo pues para desarrollar sus actividades de aprendizaje. La siguiente semana, la que comprende del 11 al 15, volvemos a retomar nuestras actividades a través de las sesiones en línea. Igual, pues esa semana ya se activa la nueva actividad, ¿sí? La próxima actividad, que es la actividad número 14, ¿sí? Y entonces, pues nuevamente vamos a estar haciendo la explicación de las evidencias que hacen parte de esta nueva actividad. Entonces, recordarles entonces esta situación, mencionarles que entramos en una especie de receso en esa semana que va del 5 al 8 de julio. Bueno, que estaremos en plan de mejoramiento. Bien, ahora sí, vámonos acá. Como les estaba diciendo, entonces, esta actividad tiene 233 horas. Las evidencias de aprendizaje, recuerden, hay un artículo, ¿cierto? La evidencia TLC está aquí, más abajito. Es esta, la evidencia número 1, el artículo Tecnologías de la Información y la Comunicación. Hay unos datos allí en los que nosotros teníamos que tomar
y consultar la web con respecto a estos sectores de la economía. Está el cuadro comparativo de las tecnologías de la información y comunicación. Se hace un cuadro comparativo con respecto a unas temáticas especiales determinando las ventajas y las desventajas, los costos y el tipo de empresa en cuanto a la logística de aprovisionamiento, la logística interna y la logística de salida. Esas son las temáticas que están allí. Y tenemos acá la evidencia número 3, que es un taller. Aquí ustedes recuerden que habíamos visto cómo a través de esta evidencia se desarrollan una serie de ejercicios en los que se relacionan conceptos, en los que se responden preguntas, y pues básicamente esto es lo que compone esta evidencia. Para la evidencia de inglés, creo que la instructora Marisol ya les estuvo haciendo algún tipo de contextualización con respecto a este trabajo, y pues creo que ustedes ya están como atentos a al desarrollo de este trabajo. En la evidencia del día de hoy, entonces vamos a mirar esta nueva actividad. Esta evidencia tiene, y es pues digamos que pues bastante interesante porque nos plantean una serie de casos muy puntuales sobre unas situaciones particulares que se presentan en estas empresas. Todas las situaciones particulares que se presentan en estas empresas tienen que ver con situaciones de problemáticas en torno al uso de las TIC, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos un material de formación, y voy a ir aquí a la plataforma. Vamos a ir aquí a la plataforma un momento. Acá, bueno, vamos a ir aquí a territorio. Por favor, ¿me informan si están viendo mi pantalla? Sí, señora. Gracias, Ricardo. Bueno, entonces tenemos acá nuestra plataforma. Recuerden, entonces vamos aquí a contenidos del curso. Y allí ustedes van a poder acceder al material de formación. Recuerden, por favor, hacerlo siempre descargando todo el contenido, el material de formación. Y aquí tenemos este documento. Este documento, pues, es importante para poder desarrollar cada una de las evidencias que están aquí en pues en este trabajo que estamos desarrollando. Entonces, vamos a mirar aquí el documento. Bien, entonces aquí, recuerden, aquí tenemos varias, digamos, aspectos importantes. Por ejemplo, aquí para la evidencia 3, aquí está lo que hace parte de esa evidencia. Y aquí están algunos, digamos, conceptos que ustedes pueden utilizar para el desarrollo del trabajo, ¿no? Hay una parte importante que tiene que ver con las alianzas estratégicas, y esta parte pues la vamos a utilizar dentro del desarrollo de las evidencias, ¿no? Es importante que tengamos digamos que esa claridad para el uso de esta información. Entonces vamos a mirar qué nos pide esta evidencia número 5. Esta es la evidencia 6, es esta. La evidencia 5. En esta evidencia, como ustedes observan, pues entonces nos van a plantear esos casos empresariales. Básicamente nos están dando una problemática, y entonces tenemos el caso para San Ángel, ¿sí? El caso para la empresa San Martín, para la empresa Don Diego S.A., La Iluminada, y finalmente el caso, digamos que la situación que se le presenta a una persona, que digamos ahí hay una situación, y básicamente pues nos hacen la misma pregunta. Lo que sí es importante y ustedes tienen que resaltar aquí es que cada una de estas preguntas pues básicamente se repiten en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos están haciendo? ¿Qué tecnologías de la información y la comunicación utilizaría para resolver este caso? Es necesario que se nombren las 3 opciones y se justifique con mínimo 10 renglones, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengamos presente. Además, es necesario que grafiquemos, ¿sí? Grafiquemos y demos pues como una ilustración de esas 3 alternativas que se han escogido. Entonces, pues recuerden acá utilizar pues de manera pues bastante, digamos, formas o símbolos que me permitan entender cuáles son esas alternativas de las tecnologías de la información que se van a utilizar para darle respuesta a cada uno de estos casos. Esta evidencia es bastante sencilla, sí, es bastante sencilla. Igual recuerden ustedes, nosotros ya hemos mencionado en evidencias anteriores, hemos trabajado la parte de las tecnologías de la información y la comunicación, se ha mencionado también distintos software a utilizar para poder dar respuesta a las necesidades de la empresa, ¿no? Hay una pregunta importante aquí al final que ya no tiene que ver, digamos, con los casos que nos están planteando,
Entonces, aquí en esta pregunta, por ejemplo, nos dice, ¿cuáles creen que son las tecnologías de la información y la comunicación fundamentales que toda empresa comercial productora debe tener? Entonces, es importante que le demos respuesta también a esta pregunta, que a diferencia del resto, digamos aquí a diferencia de las otras, no aparece, ¿sí? En el resto de los casos, aquí, por ejemplo, en el caso 2, es necesario que se grafique. Si ven ustedes, acá tenemos la necesidad de graficar, pero en el caso 3 no nos piden que se haga ningún tipo de gráfica. Simplemente, aquí en la evidencia 5, pues aparece esta nueva pregunta. Siempre es importante que justifiquemos esa respuesta que vamos a dar, ¿no? Es importante porque, pues, digamos que ahí se conceptualiza y se observa precisamente que ustedes están, digamos, teniendo claridad con respecto al uso que se le debe dar a estas tecnologías de información y la comunicación dentro de las organizaciones. Y en este caso, para una empresa comercial y productora, ¿no? Aquí en este caso, si ustedes ya pues han podido de pronto hacer lectura del material, existe un buen número de tecnologías que se pueden utilizar para poder, pues digamos, resolver las necesidades de la empresa, ¿no? Entonces, con base en esta información, pues se va a desarrollar esta evidencia. No me voy a detener mucho en esta, porque pues es básicamente como hacer consultas de pronto de las tecnologías de la información, de pronto revisar este material de información y con base en eso dar respuesta a los planteamientos aquí hechos. Entonces, esto es digamos que muy claro y es muy fácil de desarrollar. Lo que sí quiero es trabajar un poquito más y en profundidad con la evidencia número 6, porque en esta evidencia número 6, nos vamos a ir allí inmediatamente. Esta evidencia es un ejercicio práctico, ¿sí? Esta evidencia nos está proponiendo precisamente, digamos, una situación para la empresa San Lucas, ¿no? Que es la primera parte de la evidencia. ¿Qué vamos a hacer con esta evidencia? Vamos a desarrollar un plan de mercadeo, ¿cierto? Y ese plan de mercadeo, pues es fundamental porque cuando nosotros hablamos de plan de mercadeo es cuando diseñamos todas y cada una de esas estrategias que nos van a permitir, ¿qué? Posicionar el producto en el mercado, darle visibilidad al producto, de manera que, ¿qué? De manera que toda esta gestión que nosotros estamos haciendo de resultados, ¿no? ¿Y cómo se observa que estamos dando resultados? Pues en la medida en que nuestro producto es aceptado por el cliente objetivo o por nuestro mercado objetivo, ¿cierto? Entonces, de esta manera, pues nosotros estaríamos cumpliendo, ¿cierto? Cuando estamos dando cumplimiento al plan de mercadeo, estamos pues precisamente dando prioridad a esas estrategias porque las estamos poniendo en ejecución. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos un plan de mercadeo trazado? Pues vamos a tener de pronto situaciones problemáticas que no nos van a permitir cumplir con los objetivos empresariales. Entonces, desde aquí, desde el planteamiento del plan de mercadeo, pues vamos a empezar a dar precisamente esa movilidad a los productos, esa visibilidad a los productos que se va a ver reflejada en los ingresos económicos de la empresa, en el flujo del dinero, ¿cierto? En ese aspecto importante para cualquier organización. ¿Qué nos dice acá? Nos dice que se debe tener, pues digamos que se debe dar mucha importancia, digamos, a los medios de comunicación que se van a utilizar, cómo se va, digamos, a diseñar la estrategia de posicionamiento del producto, qué tipos de alianzas estratégicas vamos a utilizar para que a través de esas alianzas estratégicas nuestro producto sea reconocido en el mercado, sea comprado por nuestro cliente final y pues realmente con esta situación podamos obtener esos ingresos que esperamos como organización. Esta evidencia, como ustedes observan acá, tiene dos partes, ¿no? La primera, entonces, en donde vamos a realizar el plan de mercadeo, ¿sí? Para la empresa de camisas y pantalones, es decir, nuestro producto son camisas y pantalones y la empresa se llama la empresa San Lucas, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Pues entonces aquí vamos a desarrollar ese plan de mercadeo y ahorita vamos a mirar en detalle cómo vamos a desarrollar ese plan de mercadeo, porque con base en eso, pues realmente es que nosotros vamos a observar si efectivamente esas estrategias y esos, digamos, planteamientos que hagamos pueden ayudarnos a que estos productos sean reconocidos por el mercado. Esta es la primera parte, el desarrollo de ¿qué? Del plan de mercadeo. La segunda parte de esta evidencia nos dice acá, es expandir su mercado a nivel nacional e internacional,
¿cierto? Y aquí es donde vienen entonces todo ese conocimiento que hemos desarrollado a través de esta actividad de aprendizaje y que nos preguntaron en la evidencia número 3. Recuerden que allí desarrollamos todo lo que tiene que ver con la conceptualización de lo que son las alianzas estratégicas y los distintos tipos de alianzas estratégicas que nosotros podemos utilizar. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Con base en ese conocimiento que ustedes ya desarrollaron, entonces vamos a hacer una expansión del mercado nacional, digamos a nivel nacional e internacional. Entonces, esto va a implicar que yo haga uso de esas alianzas estratégicas ¿entre quiénes? Entre los proveedores y los clientes, ¿cierto? Que finalmente, pues, nosotros podemos utilizar, dependiendo de cómo queremos hacer uso de este tipo de alianzas, pues también, digamos, a quién está dirigida esa, digamos, estrategia y utilizar esa alianza estratégica como un mecanismo que me permita a mí poner en el mercado y hacer que sea reconocido el producto. En este caso, ¿qué? Camisas y pantalones, ¿no? Que es el producto que nosotros vamos a utilizar o que con el cual vamos a desarrollar nuestro plan de mercadeo. ¿Qué más nos dicen acá? Entonces nos dice, se debe analizar el tipo de alianza que va a ser más beneficiosa y pues es necesario que esto se justifique, ¿no? No solamente es que yo determine o mencione la estrategia, la alianza que se va a realizar, sino que justifiquemos la respuesta, ¿sí? Justificar lo que significa que yo argumente por qué he escogido ese tipo de alianza con el proveedor, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué escogí ese tipo de alianza? ¿Qué beneficios va a traer a la empresa San Lucas el poner en marcha ese tipo de alianza? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a desarrollar acá. Quiero que veamos la siguiente parte y esta, pues digamos que aquí ya vamos a entrar en el contexto de la elaboración de nuestro plan de mercadeo. En este plan de mercadeo, vuelvo y le repito, cualquier empresa, por pequeña que sea, debe tener un plan de mercadeo. El plan de mercadeo le garantiza a la organización el cumplimiento de su proyección de ventas. Todas las organizaciones deben desarrollar un análisis del mercado y a través de ese análisis del mercado proyectar sus ventas, ¿cierto? Es decir, recuerden cuando nosotros estábamos viendo oferta y demanda, por allá cuando estábamos en la fase número 1, cuando veíamos digamos, el ejercicio para estimar la demanda de un producto, ¿cierto? Una vez se ha hecho ese análisis la matriz DOFA, profe, ¿cierto? Señor. La matriz DOFA. Sí, una parte es esa, Alexander, una parte es la matriz DOFA, pero recuerden ustedes que también hicimos un ejercicio muy puntual acerca de cómo poder estimar la demanda, ¿cierto? Dependiendo del número de productos exigidos por el mercado. Entonces nosotros podíamos decir, bueno, en el análisis de mercado que hemos hecho, el mercado está necesitando 500 productos de tal característica, en este caso pantalones y camisas, por ejemplo. Entonces, con ese análisis decíamos, es necesario que el mercado o que las empresas produzcan 500 camisas, por ejemplo, para poder satisfacer esas necesidades que tiene el mercado con esa demanda, ¿cierto? Darle respuesta a esa demanda. El análisis que nosotros hacemos acá, digamos, cuando yo estoy haciendo el plan de mercadeo, yo lo puedo hacer a través de algo que se conoce como la investigación de mercados y que en algún momento, en algunas de las evidencias que nosotros hemos venido desarrollando, hemos puesto en ejecución. Cuando yo hago una encuesta, ¿cierto? A una empresa, perdón, a un cliente, ¿sí? Yo desarrollo una encuesta y determino algunos puntos o algunos aspectos de las necesidades que tiene ese mercado, por ejemplo, como la frecuencia de compra del producto. Por ejemplo, si yo quiero estimar acá cuántos pantalones y cuántas camisas necesita el mercado en una ciudad en el término de un año, pues entonces yo tengo que saber con qué frecuencia están comprando ese producto, ¿cierto? ¿Qué cantidad de productos compran en esa frecuencia? Y entonces yo puedo de esta manera establecer una proyección de ventas, ¿sí? Y entonces cuando yo establezco mi proyección de ventas y conozco exactamente cuántos son los productos que requiere el mercado objetivo al cual yo he seleccionado, yo puedo, lógicamente que ya habiendo estimado eso, puedo elaborar para esa proyección de ventas, puedo elaborar ¿qué? El plan de mercadeo. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuántos son los productos que se requieren y yo necesito ¿qué? Cumplir con la venta de esos productos. Entonces, en mi proyección yo digo, para el año 2023 se estima que en el mercado objetivo de la ciudad de Cali
se necesitan 200.000 pantalones de tal marca, de la marca San Lucas. Esa es la proyección que tiene la empresa San Lucas en esa ciudad, ¿cierto? Y entonces yo ya sé que tengo que vender 200.000 pantalones, es una cifra X aquí como para darles el ejemplo. Yo ya sabiendo que tengo que vender esos 200.000 pantalones, pues voy a establecer unas estrategias y también unas alianzas estratégicas que me permitan que cumplir con el objetivo de vender esos 200.000 pantalones. A esto es lo que nos ayuda el plan de mercadeo, ¿no? A cumplir con la ¿qué? Con la proyección de ventas, ¿no? Con la proyección de ventas. Entonces vean ustedes cómo es de importante que yo sepa establecer, ¿cierto? Primero la necesidad de un mercado, que cuál es la demanda de un producto, ¿cierto? Que eso ya lo vimos anteriormente, como les comento, cuando establecimos esa proyección de la demanda, sabiendo que es necesario determinar el número de productos que tiene el mercado, ¿cierto? Y ya sabiendo eso, pues hacer esa estimación y con base en esa estimación establecer las estrategias de mercadeo que me van a ayudar a la venta del producto. Vean ustedes lo siguiente. Si ustedes tienen acá, por ejemplo, acá nos están diciendo, en la primera parte de la evidencia, dice, la empresa San Lucas se dedica a la fabricación de camisas y pantalones para hombre y necesita realizar su plan de mercadeo. Para ello requiere de su ayuda en la elaboración de dicho plan. Para cumplir este cometido, tenga en cuenta lo siguiente. Entonces, nos dan una serie de aspectos a tener en cuenta. Para que yo pueda desarrollar mi plan de mercadeo, pues lógicamente, como les dije ahorita, el mercado objetivo, por ejemplo, la población objetivo, ahorita les mencioné la ciudad de Cali, ¿cierto? Y son hombres de la ciudad de Cali, ¿listo? Entonces, como yo ya establecí allí, digamos, unas características, entonces yo ya puedo decir quién es mi población objetivo. Aquí nos están diciendo lo siguiente. Para el desarrollo de la actividad propia de la logística en los procesos de abastecimiento y distribución, es importante que la definición del plan de mercadeo se incluya. En la población objetivo, recuerden ustedes una cosa, la población objetivo es aquel grupo de personas que reúnen características homogéneas y que me permiten pues distinguirlos de otro grupo. Por ejemplo, yo puedo decir, mi población objetivo son hombres de la ciudad de Cali entre 15 y 40 años de edad, ¿cierto? Y esa población objetivo pues tiene unas características, digamos, de uso de prendas de vestir, ¿cierto? Y entonces yo puedo decir, bueno, estas características son las que vamos a dejar para esta población y con las necesidades que tiene esta población se van a diseñar esos productos. Esa es una situación importante. Es importante que yo determine con claridad quién es mi población objetivo y en dónde está ubicada, ¿cierto? ¿Eso qué me va a permitir a mí? Me va a permitir a mí cuantificar esa población objetivo. Entonces yo puedo decir, hombres de la ciudad de Cali entre 15 y 40, ¿cuántas personas cumplen con esa condición? Ah, bueno, en la ciudad de Cali cumplen, bueno, o sea, una cifra X acá, cumplen 3 millones de personas, 2 millones de personas, ¿sí? Ahí es importante que yo pueda clarificar eso, ¿no? Que yo pueda determinar con claridad esa situación. ¿Cuántas personas cumplen en la ciudad de Cali con esa característica? Que tengan entre 15 y 40 años y que sean hombres. Ah, bueno, pero yo también podría decir, son hombres que están entre los estratos 3, 4 y 5, ¿cierto? Y entonces, ¿eso qué va a permitir? Que va a reducir el número de personas que hacen parte de mi población objetivo. ¿Para qué? Para que yo pueda cuantificar la cantidad de productos que se van a vender en ese mercado. Bueno, y ahí es importante que nosotros podamos establecer esto, ¿no? Las características de la población objetivo. ¿Quién es mi población objetivo? ¿Dónde está mi población objetivo? ¿Qué características tienen? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? Y bueno, aquí ya tenemos una situación importante y ya nos están dando el dato de que son hombres, ¿no? Ustedes pueden elegir la ciudad, ¿no? Aquí no nos están dando, digamos, una ciudad en específico. Aquí ustedes pueden elegir su ciudad y determinar de acuerdo a esa situación las condiciones sociodemográficas. Recuerden, esas condiciones sociodemográficas me hablan de qué? De la edad, del sexo, de pronto la actividad económica, del lugar geográfico donde están ubicados, ¿cierto? Entonces yo puedo determinar en esa población objetivo esas características fundamentales de mi población, con ese mismo objetivo, ¿no? Con el objetivo de ¿qué? De conocer el número de personas que cumplen con esa característica, ¿sí?
Ahora, cuando yo determino esas condiciones sociodemográficas, pues es precisamente para establecer también qué estrategias de comercialización de acuerdo a las condiciones sociodemográficas de mi población yo podré desarrollar. Si yo tengo claro que son personas entre los 15 y los 40 años de edad, pues yo ya sé que de pronto ellos se informan por algún medio de comunicación. Muy seguramente no usan el periódico escrito, ¿cierto? Sino usan las redes sociales, por ejemplo. ¿Sí? O usan otro medio de información, de pronto utilizan de pronto, qué sé yo, la radio, ¿no? Entonces habrá que mirar de acuerdo a esa condición sociodemográfica cómo voy yo a diseñar mis estrategias, ¿no? Para eso me sirve establecer esas características de la población objetivo. Para saber, bueno, yo ya sé que son hombres, están entre 15 y 40, seguramente se informan a través de redes sociales, pues entonces mi estrategia de comercialización la voy a desarrollar a través de ¿qué? De redes sociales, ¿no? Esa es la situación importante ahí. Ahora, vean ustedes acá, esta parte importante se llama la frecuencia de consumo. Entonces, son pantalones y camisas, ¿cierto? Entonces yo puedo pensar, bueno, ¿con qué frecuencia de consumo están consumiendo o están comprando nuestros hombres de 15 a 40 años pantalones y camisas en la ciudad de Cali? Ah, no, están comprando cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, ¿cierto? Y ahora pensemos, ¿cuántos productos están comprando? Cada 3 meses o cada 6 meses, por ejemplo, están comprando 2 pantalones. Y vean cómo yo ya voy estableciendo números puntuales que me van a permitir a mí que conocer el número de productos que se pueden llevar al mercado, ¿no? La frecuencia de consumo es muy importante también para establecer el número de unidades que demanda el mercado, ¿no? Eso me va a permitir cuantificar ese mercado y decir, entonces son 200,000 personas en la ciudad de Cali que compran, digamos 2 veces al año, ¿cierto? 2 veces al año compran un pantalón. ¿Cuántos productos demandan entonces al año? ¿Cómo haríamos ese cálculo? Si yo ya sé que son 200,000 personas que compran 2 pantalones al año, ¿cuántos productos pantalones se requieren en Cali? ¿Quién me dice? ¿Cómo haríamos ese ejercicio? Profe, ¿Alguien? pues dependiendo la demanda que tenga el producto por mes, ¿puede ser? Sí, pero mira que te estoy diciendo, Ricardo, que compran 2 veces al año. ¿Sí? Compran, no, perdón, les dije una vez al año. Son 200,000 personas. ¿Sí? Y se estableció que esas personas compran una vez al año 2 pantalones. ¿Cuántos pantalones se necesitan para cubrir las necesidades de ese mercado? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué? ¿Quién me dice? Entonces, sería 200,000, que es el número de personas, ¿cierto? Compran una vez, o sea, por uno. 400,000, ¿no? 400,000, sí, señor. Si lo utilizan Claro. dos al año, son 400,000 pantalones que utilizaría esa población para así suplir la demanda que tiene de ese producto en cierta ciudad o en Correcto. cierto Eso personal. es, John Alexander, estás en lo cierto. ¿Y cómo lo hago? Bueno, yo ya sé que son 200,000 que compran una vez, entonces 200,000 por uno, y por la cantidad, ¿cuántos compran? Por 2, ¿cierto? Entonces 200,000 por 1 por 2, ¿cuánto nos da? 400,000. Hagan el ejercicio. 200,000 por 1, 200,000. Por 2, 400,000. Ahí está el ejercicio. Y esa es la manera de estimar la frecuencia de consumo del producto. ¿Sí ven? Entonces yo necesito establecer primero cuánto es el número de personas que compran el producto. Ya sé que son 200,000. ¿Con qué frecuencia de compra lo hacen? Una vez al año, ¿cierto? ¿Y cuánto producto compran? 2 productos. Ahí está establecido el número de productos que se requiere. Ahora, vean ustedes lo siguiente. Tenemos acá la competencia del mercado, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de competencia es porque hay siempre cualquier producto en cualquier parte del mundo tiene una competencia o un producto sustituto, ¿cierto? Alguien que sustituye ese producto si no se encuentra en el mercado. Siempre, en cualquier
plan de mercadeo es importante que yo vigile a la competencia, que yo sepa en dónde está mi competencia, qué características tiene esa competencia, a quién le está vendiendo los productos, si también es a mi mismo mercado objetivo, ¿sí? De manera que yo pueda, ¿qué? Establecer estrategias, primero para no permitir que la competencia me robe mi mercado, y segundo, pues para poder mantener cautivo a ese mercado que está tratando, pues que yo estoy tratando de satisfacer, ¿no? Entonces, la competencia, recuerden ustedes, la competencia es muy importante analizarla y saber qué está haciendo. Por eso, dentro del material de formación hablábamos del benchmarking. Recuerden ustedes ese término y se los decía yo en la sesión anterior. Ese término es bastante importante. Análisis de competencia. ¿Quiénes son los competidores más cercanos de este tipo de productos de pronto en la ciudad de Cali? ¿Sí? Pueden ser empresas nacionales o empresas internacionales que tengan allí afincado digamos, su centro de distribución y estén comercializando productos allí en ese mercado de Cali, ¿cierto? Entonces eso es muy importante, ¿no? Establecer quién es mi competencia, dónde está mi competencia, qué características tiene, qué estrategias de venta están utilizando. Si yo hago ese análisis, ¿cierto? De qué estrategias están utilizando, pues ¿qué va a pasar? Va a pasar que yo puedo utilizar alguna de esas estrategias y mejorarlas. O puedo dejar de utilizar alguna porque yo ya me di cuenta que no les está dando resultado a la competencia. Para eso se hace ese análisis de competencia en el mercado, que es muy importante, ¿no? En ese plan de mercadeo hacer ese análisis. Vean ustedes lo otro, los aliados estratégicos. Estos aliados estratégicos, pues, ¿quiénes son? No son otros que los mismos proveedores, por ejemplo. Recuerden ustedes la cadena de abastecimiento, ¿cierto? Entonces, en esa cadena de abastecimiento, yo puedo tener a los proveedores, a los fabricantes, a los distribuidores y finalmente al cliente final. Si yo puedo establecer una alianza con proveedores y con fabricantes, por ejemplo, ¿cierto? Pues entonces yo ya voy a hacer la distribución y muy seguramente voy a tener una alianza estratégica que me una toda la cadena de abastecimiento. ¿Para qué? Para que finalmente el beneficiario sea ¿quién? El cliente final, porque yo con mi cadena de abastecimiento y con estrategias muy bien definidas y muy bien, digamos, diseñadas, vamos a poder llevarle un producto de pronto de mucha mayor calidad a precios, digamos, accesibles al mercado al cual yo estoy dirigiendo mis estrategias o donde estoy poniendo todo mi esfuerzo. Entonces es muy importante esta parte de los aliados estratégicos también, porque finalmente esas alianzas estratégicas que yo pueda escribir y diseñar van a repercutir en beneficio ¿para quién? Para mi cliente final. Si yo puedo aliarme estratégicamente con mi proveedor, ¿cierto? Una integración horizontal hacia atrás, o puedo hacerlo hacia adelante con la distribución, ¿cierto? Entonces, muy seguramente, pues ese beneficio de esas alianzas estratégicas van a impactar en el precio de venta para mis clientes. Puede ser no solamente en el precio de venta, puede ser en la calidad del producto, puede ser en la forma de accesibilidad del producto en el mercado, ¿cierto? Y eso me va a ayudar. Entonces, vean ustedes estas condiciones, estas 5 condiciones que son muy importantes a la hora de diseñar ese plan de mercado. Entonces, ya pasando, vamos a pasar ahora a la siguiente. Nos quedan unos minuticos, por favor, recuerden que si se nos corta, volvemos a entrar nuevamente a la sesión para que demos continuidad a la formación del día de hoy. Sigamos acá mientras se nos corta. Dice acá, de acuerdo con la política de la empresa en relación a su objeto social, ya sabemos que es la comercialización de pantalones y camisas, ¿no? Que ese es el objeto que tiene pues, la empresa. Y su identidad corporativa, acuérdense de la identidad corporativa, acuérdense de esa imagen y de todos esos valores que hacen parte de la identidad corporativa que en algún momento estuvimos estudiando. ¿Qué nos dice acá? Es importante tener en cuenta, de acuerdo a esa política de la empresa con relación a su objeto social y su identidad corporativa, es importante tener en cuenta. Primero, la identificación de bienes y servicios, es decir, cuáles son esos productos que yo voy a llevar al mercado. Caractericémoslos, identifiquémoslos, describámoslos. Es muy importante en el plan de mercadeo lograr esa descripción. Son productos hechos de tales maneras, con tales materiales, con tales características, tienen tales ventajas,
bueno, de pronto hay procesamiento en la producción que es ecológico, que es amigable con el medio ambiente. Tratemos de describirlo de la mejor manera, ¿cierto? Describamos muy bien ese producto y describamos muy bien el servicio. Acuérdense que no solamente las características de calidad del producto venden, sino también el servicio que yo le ofrezco a mi cliente.